Bueno, jóvenes, bienvenidos a la clase número 2 con respecto a números enteros. Esta clase de hoy día va a tratar las propiedades de la adición de los números enteros. El objetivo de hoy, obviamente, es resolver adiciones de números enteros y aplicar propiedades de la adición de números enteros. ¿Qué son las propiedades de los números enteros? Específicamente de la adición de números enteros. Las propiedades de la adición son aquellas que permiten realizar de una forma más simple cálculos de adiciones de dos o más sumandos. Es decir, son propiedades que a mí me van a servir para resolver adiciones que tengan dos o más sumandos todavía. La primera propiedad que nosotros vamos a ver es la propiedad de clausura. Clausura, ¿cierto? La palabra clausura viene de cerrado. ¿Qué significa entonces esta propiedad y a qué hace referencia dicha propiedad? Dice, al sumar dos números enteros, su resultado va a ser otro número entero. Es decir, si ustedes suman dos números enteros cualquiera, sin importar cuáles sean esos números, mientras sean números enteros, el resultado de esa suma, el resultado de esa adición, va a seguir estando dentro del mismo conjunto, es decir, va a ser otro número entero. En un lenguaje matemático tenemos acá, ¿cierto? Si tengo dos números enteros, siempre se va a cumplir que al sumarlos, el resultado pertenezca también a los enteros. Un ejemplo, si yo sumo el menos 5 y el 4, que son dos números enteros, el resultado, como lo habíamos visto en la clase anterior, que al sumar dos números de distintos signos, se sumaban los valores absolutos y predominaba el signo del número cuyo valor absoluto es más grande, que en este caso daría 1 negativo, también el resultado, es decir, ese 1 negativo, también pertenece al conjunto de los números enteros. Por lo tanto, la propiedad de clausura hace referencia a que los números enteros son un conjunto cerrado, es decir, sumen dos números enteros cualquiera, dos o más números enteros cualquiera, y el resultado siempre va a ser otro número entero. Bueno, jóvenes, continuemos entonces con la propiedad número 2, es decir, la propiedad conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Dice, el orden de los sumandos no altera la suma. Es decir, en el conjunto de los números enteros, no importa cómo yo sume los sumandos, al fin y al cabo el resultado va a dar exactamente lo mismo. En un lenguaje matemático dice, si usted tiene dos números enteros, se cumple que al sumar A con B o B con A, dan exactamente el mismo resultado. Veamos un ejemplo numérico para esto. Tenemos el 7 y el menos 2. Ambos números pertenecen a los números enteros. Si sumamos el 7 sumado con el 2 negativo, da 5 positivo. Pero si lo sumo al revés, es decir, el 2 negativo con el 7 positivo, también da 5 positivo. Por lo tanto, es exactamente lo mismo sumar 7 sumado con 2 negativo que sumar 2 negativo con 7 positivo. En ambos casos el resultado es el mismo. Por lo tanto, los números enteros cumplen con la propiedad conmutativa, es decir, dan exactamente el mismo resultado. Bueno, jóvenes, continuando, vamos con la propiedad número 3, la propiedad asociativa. ¿Qué dice esta propiedad? Dice, al agrupar tres sumandos de distinta manera, su suma no se altera. Es decir, sin importar cómo yo los agrupe y los sume, el resultado no tiene por qué variar. Tiene que dar exactamente el mismo resultado. En lenguaje matemático tenemos que si tengo tres números enteros, siempre se va a cumplir que al sumar A con B y luego sumarle C, es lo mismo que sumar B con C y luego sumarle A. ¿Qué significa esto con un ejemplo numérico? Tenemos el menos 6
el 2 y el menos 3, que son tres números enteros. Si sumamos primero el menos 6 con el 2 y al resultado de eso le sumo el menos 3, el resultado final da menos 7. Veamos si es verdad. Si el menos 6 lo sumo con 2, me da menos 4. Y si al menos 4 lo sumo con menos 3, me da menos 7. O sea, se cumple. Sumamos el 2 con el menos 3. Si sumo el 2 positivo con el 3 negativo, obtengo 1 negativo. Y si el 1 negativo lo sumo con 6 negativo, da 7 negativo. Es decir, sin importar cómo lo sumamos, en ambos casos dieron exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, sumar menos 6 con 2 y luego al resultado sumarle menos 3, da exactamente lo mismo que sumar el 2 con el menos 3 y al resultado sumarle menos 6. Entonces la propiedad asociativa que viene de asociar es aquella propiedad que me permite sumar 3 o más de 3 sumandos, asociándolos de 2 en 2, ¿cierto? Y el resultado no va a variar. Bueno, jóvenes, continuando con lo anterior, vamos con la propiedad número 4. Es decir, la propiedad del elemento neutro. Elemento, algo, ¿cierto? Y neutro significa que no altera nada. Por lo tanto, ¿qué dice la propiedad del elemento neutro? Dice que cualquier número entero sumado con el 0 es igual al mismo número. Es decir, el 0 es el elemento neutro de la adición. Es decir, es aquel número que si yo se lo sumo a cualquier otro, da como resultado ese otro número. Por lo tanto, no altera el resultado. Entonces, si tengo un número entero y lo sumo con 0, o al 0 le sumo ese número entero, el resultado siempre va a ser el mismo número entero. Veamos un ejemplo. El menos 9 es un número entero. Si al menos 9 yo le sumo 0, el resultado es menos 9. Y si al 0 yo le sumo el menos 9, el resultado da menos 9. Es decir, sin importar en qué lugar se sume 0, el resultado sigue siendo el mismo número. Para terminar con las propiedades de los números enteros, es decir, de la adición de números enteros, vamos con la propiedad número 5. ¿Qué dice la propiedad número 5? Que es la propiedad del inverso aditivo u opuesto aditivo. Ambas son correctas, inverso aditivo u opuesto aditivo. Dice, para todo número entero existe, y ese es el símbolo de existe, otro número entero, tal que al sumarlos, su resultado es 0. Es decir, el inverso no es otra cosa que otro número donde al sumarlo con el número original, el resultado tenga que dar 0 por obligación. En el lenguaje matemático dice, si tengo un número entero, existe otro número entero, que es menos a, tal que al sumarlos, el resultado da 0. Veamos con los números. Un ejemplo numérico. El 4 es un número entero. Luego existe el menos 4, tal que si yo sumo el 4 positivo con el 4 negativo, el resultado da 0. Es decir, el inverso aditivo es el mismo número, pero con el signo contrario. Es decir, si el número es positivo, el inverso es con el signo negativo. Y si el número es negativo, el inverso es con el signo positivo. Bueno, jóvenes, espero que les haya resultado beneficiosa esta clase. Con esto lo van a poder aplicar en la guía que se subirá, ¿cierto?, esta semana del 30 en adelante. Espero que cualquier consulta la puedan hacer por los diferentes métodos, ¿cierto?, en el cual se les ha indicado, ya sea correo electrónico, ¿cierto? Y obviamente en una próxima clase aclararemos todas las dudas.